Bien, nos encontramos en una nueva edición de este programa, El Ciudadano, contándote un poco de la vida del ámbito político, contando la vida detrás del personaje. Hoy nos encontramos con un personaje muy interesante porque una persona muy estudiosa, muy culta, doctor, ¿no? Tiene un doctorado. Doctorado en Historia. En Historia y Filosofía. Historia y Filosofía, y tengo una maestría en Educación y estudié Derecho en la UBA. Alejandro Finocchiaro es el entrevistado de este programa, que es ministro de Educación de la Nación. Bueno, vaya tarea, ¿no? Porque si se habla de cambio dentro de este proyecto político, uno de los cambios más importantes que hay que hacer es justamente el de la educación. Es el cambio primero, es el cambio primordial. Sarmiento decía hace casi 150 años que todos los problemas del país eran problemas de educación, y lo siguen siendo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ustedes piensen en cualquier gran problema que tiene nuestro país, que es la inseguridad, y se van a dar cuenta que en la raíz de todo está la educación. La educación que brinda la familia, la educación que brinda la escuela, que no es solo una educación enciclopédica. La escuela enseña en valores, forma buenas personas, buenos ciudadanos y ciudadanas. Digo, si nosotros resolvemos el problema educativo, los problemas de la nación comienzan a resolverse como en ese juego donde las fichas de dominó van cayendo una a una. Bueno, así, exactamente así. Recién hablabas de familia, venís de una familia también que está dentro de lo que vos estás haciendo, que es justamente la educación, dentro de la docencia, ¿no? Sí, mi mamá era maestra normal nacional de la promoción de 1960. Y bueno, y esto imagino que también debe haberte marcado para lo que viene después. Mi viejo se conoció con ella, papá vino a los 14 años de Chivilcoy a trabajar en el puerto de San Fernando. Ahí conoció a mi mamá, cuando se casaron. Después mi viejo, que apenas había terminado la primaria, era un autodidacta, le encantaba leer, informarse, empezó a viajar como viajante de comercio, empezó a trabajar. Y bueno, después terminó siendo visitador médico, y era un hombre que conocía perfectamente las drogas, las patologías, ¿no? Sin estudios. Sí, con la primaria. Con la primaria. ¿No? Mi viejo no había tenido la oportunidad de estudiar. Y cuando yo era chico, mi papá viajaba, estaba muchos días ausente. Entonces uno chiquito, que yo me iba a dormir con mi mamá, y ella me leía cuentos. Entonces yo a la mañana, durante el día, le pedía que me siguiera leyendo, y ella trabajaba. Claro, Decía, no tengo tiempo. Entonces un día dije, bueno, enséñame a leer. Yo tendría, no me acuerdo, 4 o 5 años, y a la tarde de ese día compré unos cuadernillos, qué sé yo, y me enseñó a leer. Mira. Yo entré en la primaria sabiendo leer. No me acuerdo si sabía escribir. ¿Sí? Y no me acuerdo si sabía leer en cursiva, pero en imprenta seguro, porque yo ya leía. Ya leías. Lo cual fue terrible para mí. ¿Por qué? Y porque en aquella época uno no terminaba primer grado leyendo, sino que recién en segundo grado Claro, es una introducción. uno terminaba leyendo correctamente. Claro. Y yo había entrado al colegio sabiendo leer. Me acuerdo de mi primer día de clase, que yo estaba re contento, que iba a aprender. En un cuadernito, Gloria con la tapa bordó, me hicieron dibujar una mesa y poner una pelota arriba y abajo. Y yo llegué a mi casa y estaba decepcionado. Decepcionado, claro, no era lo que esperaba. Eso hizo que durante casi 2 años yo fuese el eterno candidato a la penitencia. Claro, porque te aburrías. Absolutamente. Te aburrías. Absolutamente, estaba todos los recreos parados. En segundo grado estuve 6 meses de penitencia en la puerta del aula, sin recreo. Sin recreo. Sí. No, No me acuerdo qué habría hecho. Seguramente no. Una locura. Nada tan terrible como para merecer ese castigo, pero bueno. Igual una locura pensarlo hoy en día, ¿no? Que hoy pase esto. Bueno, estamos hablando del año 75, Claro. en otras épocas, ¿no? Hoy una Pero maestra no lo podría hacer. No, 6 meses. De ponerlo 6 meses en penitencia. 6 meses en penitencia. Hay una anécdota que nosotros nos pudimos enterar
de una maestra que te marcó para toda la vida también. Estaría bueno que la cuentes. Sí, la señorita Zoraida, yo siempre la recuerdo cuando es el Día del Maestro. Bueno, cuando yo terminé segundo grado, la maestra que tenía me dice, ahora vas a ver con Zoraida. Porque Zoraida era una mujer más grande que la mayoría de las maestras, y tenía un vozarrón enorme, ¿no? Entonces inspiraba pánico, claro. Pánico en los chicos, claro. ¿No? Y ahora me decían, ahora vas a ver, porque vos te pensás que la vas a pasar tan bien, ahora vas a ver cuando te agarre Zoraida. Bueno, qué sé yo, uno fue a tercer grado, ¿no? Y yo, la verdad no me acuerdo qué macana me había mandado, entonces salíamos para el recreo y me dice, a ver, usted venga. Y yo dije, bueno, ya empezamos con el ciclo de los castigos. Claro. Y me dijo, la verdad, pues yo tenía muy buenas notas, ¿no? La verdad, a mí me habían dicho que vos eras un chico inteligente, me dice. Pero con lo que acabas de hacer, me demostrás todo lo contrario. Es más, sos tan sonso que ni siquiera te voy a castigar. Mirá. Con lo cual me hirió profundamente el orgullo. Peor que un castigo. Peor, me hirió profundamente el orgullo, y ese 25 de mayo fui por primera vez a la bandera. Que era algo que vos buscabas. Claro, pero que antes, como por la conducta, no podía ir. Claro. O sea, vos fijate cómo hizo todo lo contrario. Lo que me dijo fue, mirá, la verdad es que lo que hiciste es de sonso. Así que ni siquiera mereces que te castigue, ni siquiera eso vales. Y eso te marcó. A mí me marcó para toda la vida. Ella me marcó para toda la vida. Qué bárbaro, qué linda historia. Imagino que también estás trazado, tu vida, tu historia dentro del trabajo, de lo que haces, está trazado por hechos trascendentes. Hay un montón de cosas que podemos hablar de la política, pero en tu vida particular, ¿cuáles son las cosas que crees que tenés que resaltar, que te han marcado para lo que sos hoy? A ver, lo más importante que me ha pasado a mí en mi vida fue conocer a mi esposa y tener mis hijos. Los días más importantes de mi vida fueron los días que nacieron mis dos hijos. Yo creo que nada que pueda lograr en cualquier otro ámbito de mi vida va a ser tan importante como eso, como haber formado una familia. Otra cosa que me marcó mucho a mí fue, nosotros éramos una familia muy humilde, y fue el esfuerzo de mi viejo, ¿no? El no sentirse derrotado en la adversidad. Yo me acuerdo, hubo una época ya por el año 77, creo, 77, 78, donde mi papá lo habían seducido, había una empresa que había llegado a la Argentina y que traía los primeros freezer industriales. Entonces estaban buscando vendedores y mi viejo era bueno. Era bueno vendiendo, sí, él había trabajado en licores Peters, y era bueno vendiendo. Entonces, claro, el sueldo no era muy importante, pero las comisiones eran muy importantes, y vender un freezer dejaba muy buenas comisiones. Claro. Entonces, papá abandonó un trabajo y entró acá. Y empezó a vender y estaba muy entusiasmado, pero cuando llegó el primer mes le pagaron su sueldo, algo de las comisiones, le dijeron, bueno, ahora se va a regularizar. La cosa es que un día papá fue a la empresa y no había nada en la empresa. No. Se habían ido. Desapareció una empresa. Se habían ido. Y fue una época muy dura, donde nosotros llegábamos con mi hermano del colegio y mamá nos entretenía hasta que llegaba papá, que estaba buscando trabajo, y el viejo traía un paquete de fideo, un pedazo de manteca, qué sé yo, y yo después, como que más de grande, me di cuenta. Claro. ¿Entendiste? De eso que estaba pasando, ¿no? Y verlo al viejo, yo siempre digo, cuando me preguntan por el valor del esfuerzo y esas cosas que uno siempre predica, que yo tengo un recuerdo muy profundo de 2 días del año 1979, de julio del 79, porque fueron los 2 únicos días que vi a mi viejo no ir a trabajar. Tenía neumonía. Eso fue un jueves, un viernes, sábado y domingo, y el lunes papá fue a trabajar, le habían dado, no sé, una semana de reposo. Y la discusión con mi mamá, y él que le decía, pero Mercedes, ¿cómo no viene a trabajar? Claro. O sea,
en mi casa ese tipo de cosas no existían. Claro, no trabajo no O sea, existía. claro, o sea, no se pensaba, no era pensable que alguien pudiera faltar a trabajar o faltar al colegio, porque sí, o no cumplir con lo que uno tenía que cumplir, ¿no? Nunca me lo dijo así, pero era el ejemplo de su vida. Te lo demostraba con ejemplo. Claro. Era la mejor manera. Me acuerdo mi vieja diciéndole, pero ¿cómo no iré a trabajar? Claro. Si ya me siento bien. Claro.